Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y aquí nos encontramos siempre para reflexionar sobre la palabra de Dios. Yaikwa mihanwa yepa hayayamindu uhanwa shahope eba peñandeyara jirure ñandeña muye peñande putu uve hayawera hape ñandere koepe. La hermenéutica, la aplicación en nuestra vida después de una buena interpretación, opera con yahenduana yaikwana. Ani que la estilo protestante ya veo sapucain de porque dice la palabra de porque tenemos que entrar bien en los géneros literarios, saber el mensaje de la iglesia, porque recuerden que eclesia justamente quiere decir comunidad. Esto se escribe en la comunidad, se reflexiona. Un elemento también importante que tenemos que saber bien para entender lo que significa la Biblia de por sí. En la definición, la Biblia es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Va e dice upea dice inaye la ñandeya huereco ave, coñandeyara ñe'e rupibe ñandeyay cuamba epa yepa ñandeyara he iñande peñande apetu ume peñande con asome, es la manifestación de Dios, pero que el hombre, por las capacidades que Dios mismo le ha regalado en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que el hombre es, en primer lugar, inteligente para saber lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, después, con la libertad, poder tomar una decisión, el camino que le lleva al bien. Y desde ahí viene la voluntad para hacer eso que ha decidido el hombre, es decir, ñande, pe comunidad, ñañamindo urireja, yicua, bonape y ponaba lleva, y tomamos una decisión, podamos hacerlo, voluntad. Pero para eso, para mantenerlo y llevarlo adelante, necesitamos amar, querer, jaupeango el amor, el cuarto elemento, la caridad. Jaupea entonces la ñandemo motivada, jaupea la ñandemo nguea, jaupea la ñandemo pununuyajina, peñandereco. Así que estos elementos, queridos hermanos, para un estudio bíblico es esencial y fundamental. Anila yaguerosa pucainte, ya leente upeya, ñantende, eba peñande yara y señandea, lleva estilo protestante teina, vea. Entonces, ya ponte. Si como a veces el celular, vea, porque llegamos y bebe las el número, entonces, está en la ya, oye, ya sé cualquier cosa, pero justamente demuestra mayor fanatismo y mayor ignorancia, verdaderamente, de un estudio verdadero de la palabra de Dios. Entonces, aníquen a la pecha lleva, sino que vamos a procurar nosotros entrar, saber, conocer, porque aquí estamos manifestando justamente ese conocimiento profundo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Nosotros somos capaces. El hombre, ¿verdad?, ha recibido todo de Dios en la creación. El hombre es el centro de la creación, donde hemos recibido de parte de Dios
El hecho del descanso de Dios, el famoso Shabbat, que nosotros encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 2, ya lean allí, va peñan de yaranda allí, ojo, opritu. Va eso, peñan de yara y carne, hoy terebi, ojo, opritu. No, viste que hay que interpretarlo y hay que saber muy bien lo que el autor sagrado, dentro de una cultura oriental, nos está diciendo. El descanso, ¿saben qué significa? Llego anga, añemomon burima, añeboquema, a amoín de pope y catos amuay shandere ya pope se, ajeyapen de pope. Esta es la herencia que hemos recibido de Dios. Quiere decir que el reino de Dios, la construcción de un mundo más justo, está en nuestras manos. Añandé con mucha facilidad lleva hoy la boriajú, hoy la ñembuajuy, hoy la imondá, hoy, jetamba, hoy la ibai. Hamba ella, añandé ñamondo paite, añay, yae, ñande yara, maralare, yapoupeisha. Casi siempre yo escucho a la gente que dice, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite que existe esto? No, Dios justamente nos puso todo en nuestras manos para que nosotros hagamos de nuestro mundo el reino de Dios. El reino de Dios, lo que Jesús después, ya Nuevo Testamento, viene a predicar, es justamente enseñarnos y a decirnos, bueno, oye, muy vamos con la pende pope, jape con anga, la pe cuivan, jape la bellana, jape la bellapona, ese reino de Dios. Ustedes tienen que traerlo. Ustedes tienen toda la responsabilidad porque Dios ya les ha dado todo. Dai por y vende a la itaúa, sino que la oñembotaúa, a la imonda sea, a la pendembotaúa sea, o pea las estados y la vende a betebe. ¿Pero por qué? Y porque justamente se está dejando llevar por el orgullo, se está dejando llevar por el pecado, se está dejando llevar por su propio egoísmo y entonces no mira el aspecto comunitario. En este sentido es muy importante saber que por eso justamente la Biblia se escribe desde la iglesia, desde la comunidad, que reflexiona y que entiende justamente lo que Dios nos está diciendo y nos está regalando de bueno, de esa experiencia que vos estás teniendo y que yo he puesto todo en tus manos para que ustedes sean felices y se realicen como personas. Pero somos nosotros entonces, queridos amigos, queridos hermanos, quienes debemos asumir esta realidad y esta gran responsabilidad de hacer crecer el reino de Dios, la presencia de Dios en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestra familia. Peñandereco bebé hoy lleva, pero peñan de mantilla pota. A opear entonces es importante, lleva la yale y cuá. Pero pecha y cuando vamos a darnos cuenta que la Biblia entonces se está escribiendo ¿para quién? Para la comunidad. Amable la comunidad, a la comunidad con Ñande. Ñande entonces con anga la ñañe monguetana, yaishana, lleva comunidad, iglesia. Iglesia quiere decir eso, queridos amigos. Diga tú y con Ñande y secta. Diga tú Ñande y con ya protestantes. No. Aquí tiene que ser verdaderamente una iglesia, una tiwazú, donde vamos a tener nuestras diferencias, nuestras dificultades por nuestras limitaciones y por nuestros errores, pero siempre tiene que ser en búsqueda de la verdad. Entonces la Biblia, por eso, queridos hermanos, se escribe para la comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad, para el Atihuazú, enterobeteañas, enduana, peñan de yara, las de, pero enterobetea para la comunidad. Lastimosamente, ¿verdad? Nosotros, por influencia de Lutero y después todo el protestantismo, ¿verdad? Los protestantes la aceptan, ni qué decir. La Biblia siempre para su provecho. She, hañan de ya, she, aña con esa añan de she, añan de ya. She, jala, she diezmo, she, jala, she platita, no. Pero nada, añan de yarañe. Por lo menos, esa no es la Biblia que está escrita por la comunidad, que está escrita por la iglesia. Eso tenemos que saber muy bien, queridos hermanos. Todo lo demás es verseto, todo lo demás es entonces cuento chino y a esa es mala gente. Tenemos que entenderlo y tenemos que buscar y para eso tenemos que estudiar, para eso tenemos que adentrarnos verdaderamente en la palabra de Dios, conocer lo que Dios nos quiere enseñar verdaderamente. Bueno, vamos a seguir con nuestro curso bíblico, volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento.
El cardenal Anders Arborelius está al frente de la diócesis de Estocolmo, que abarca todo el territorio de Suecia. La Iglesia Católica es una realidad minoritaria, pero creciente gracias a la inmigración y las conversiones. El objetivo ahora es llegar a más personas gracias a la ayuda de Ulf Ekman, un expastor protestante. Nuestra idea es ayudar a las parroquias a ser más evangelizadoras, y por ello preparamos un programa junto a Ulf Ekman, con el objetivo de recordar que cada bautizado tiene la tarea de predicar el Evangelio a aquellos que tiene alrededor. Ekman tuvo un gran éxito como predicador protestante y fundó una iglesia carismática que atrajo a miles de personas. Tras años de estudio y meditación, en 2014 se incorporó con su mujer a la Iglesia Católica y ahora aporta una clave importante para la evangelización. La amistad es la clave. No vamos a convertir gente con enfrentamiento y debates acalorados. Puede que unos pocos, pero lo esencial es que vean el amor de Cristo en nuestras vidas cuando caminamos juntos. Y cuando nos hacemos preguntas y las respondemos de forma sincera, la gente confía en nosotros, porque somos amigos. Esta es la tesis que ahora extiende parroquia a parroquia, recordando que no es preciso ser un erudito para transmitir la fe. Mi objetivo es inspirar a que cada miembro de la Iglesia en cada parroquia entienda que es un evangelizador en potencia, porque es un testigo. Y un testigo no es alguien con un conocimiento enciclopédico de todo. En una sociedad secularizada donde apenas está presente la fe, Ekman asegura que es preciso dar lugar a conversaciones con las personas más cercanas. Cada católico coincide con una o dos personas en su trabajo, en sus estudios, en la familia, un vecino o en la escuela, que tienen curiosidad y tienen alguna pregunta, y a partir de ahí se comienza. Son poco más de 126.000 fieles católicos en un país de más de 10 millones, una minoría, pero con entusiasmo por difundir el Evangelio en la Suecia de hoy. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 6 en adelante. Aquí nosotros encontramos que decíamos, ¿verdad?, en el bloque anterior, el número de los ratones de oro correspondía al de todas las ciudades de los filisteos, gobernadas por los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta los poblados desguarnecidos. Testigo de esto es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Beshemesh. Esto entonces es interesante, ¿verdad? Porque esta es una forma también retrospectiva. A esto nosotros le llamamos también etiología, etiologoslogía, o sea, las causas, el estudio, el tratado sobre las causas, o sea, dice la etiología. A de ya por la pinda existía, ¿verdad?, una piedra como una piedra sagrada para el pueblo de Israel en ese lugar hacia Beshemesh. Yo estuve por ahí, yo 10 años viví ahí en Tierra Santa, ahí pongo a un lugar con los salesianos, ahí justamente al lado de Beshemesh. Ahora es una ciudad moderna, una ciudad que se expande, es enorme, ¿verdad? Beshemesh, una ciudad muy hermosa verdaderamente, muy moderna últimamente. Debe tener como 300.000 habitantes, tal vez un poco menos. Y bueno, y ahí al lado, ¿verdad?, está justamente un gran campo, son más o menos 300 hectáreas, ¿verdad?, de una escuela agrícola. Justamente el nombre también es Beshemesh, ¿verdad? Beshemesh porque es el lugar. Incluso ahí, en ese lugar, se encuentra la tumba de Esteban, del primer mártir, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Esa es la zona también de Gamaliel, ¿se acuerdan? Gamaliel, que estaba en el Sanedrín. Gamaliel, que tenía una escuela de rabinos, y entonces era muy famoso Gamaliel, que fue nada más y nada menos que el maestro de Pablo. Bueno, todo esto se encuentra aquí, en esta zona, Y ahí en el templo que tienen los salesianos, es un convento maravilloso, ¿verdad? Fue una escuela agrícola durante muchos años. Entonces encontramos allí mismo, en ese lugar encontramos a este lugar, ¿verdad? Como yo les digo, de esta piedra, en este lugar, ¿verdad? La piedra. Pero quiere decir, dentro de la etiología, nosotros estamos pensando y estamos viendo que había algo sagrado que ellos ofrecían, que ellos entendían como un accionar de Dios en la experiencia, se dan cuenta, la experiencia del hombre, la experiencia de Israel con respecto a Dios, cómo ellos se vuelven a encontrar, cómo ellos vuelven a hacer ese pacto con Dios. En el fondo, lo que el autor sagrado entonces aquí nos está queriendo transmitir y nos está queriendo enseñar es la vuelta de Israel, la vuelta del pueblo. Ñande alleva, yahayebe ñande yarandi ñañemongeta. Nos abrimos de nuevo a la gracia de Dios. De cierta manera, en ese versículo 13, cuando dice que nosotros estábamos trabajando en el trigo, y ustedes saben que es así mismo, porque allí estamos en los lugares dentro de la orografía, encontramos las famosas shefelás. Las shefelas son como colinas, ¿verdad? Entonces está la planicie que está cerca del mar, todo el valle de Sharon, esa parte, ¿verdad?, que más o menos tiene unos 30 kilómetros, ¿verdad?, desde el mar. Después comienzan las shefelas, que vienen a ser las partes onduladas, las partes de las colinas. Upebe imagina la Beshemesh y está toda esa zona. Y ahí ponerle otros 25, 20 kilómetros de Moishué, ¿verdad?, de ancho. Estoy hablando de ancho. 30 de planicie, 20 más o menos de las primeras estribaciones, que son las colinas, y luego ya comienzan las montañas, que se dicen, ¿verdad?, las montañas de Judá, es decir, toda la parte de Judea, que comienzan y llega a la estribación más alta, que viene a ser Jerusalén. Jerusalén está a 900 y un poco metros de altura sobre el nivel del mar.
900, ¿entienden? Y entonces desde el mar Mediterráneo, cero, planicie de Sharon, Shefelas, y luego comienzan las montañas. Y luego, impresionantemente después, baja la fosa, ¿verdad?, que llega hasta lo más profundo, en 25 kilómetros de nuevo, baja hasta el fondo, que es el Mar Muerto. El Mar Muerto nosotros sabemos que está a 400 metros bajo el nivel del mar. El mar, 400 metros. O sea, es un gran pozo, ¿verdad? Y ahí está todo el valle del Jordán, el valle del Jordán. Después uno va enseguida y sube de nuevo impresionantemente con las montañas ya más de 1000 metros del Jordania, pero ahí ya estamos en el otro país, Jordania. Bueno, todo esto nos puede ayudar también a entender dónde nos encontramos. Este lugar donde ellos estaban tranquilos, trabajando, es un hermoso lugar, ciertamente, muy fértil, esa zona muy fértil, donde ellos estaban cosechando el trigo. Es decir, como que más o menos es ahí que venían de Yara. Ñande Yara llegó a ver, cuando inició, a que a ver ayú llegó a vender en Dave, de parque. Volvemos enseguida con más Ñande Yara en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Las Cáritas de todo el mundo se reunieron en Roma para hablar de los retos a los que se enfrentan. Los representantes de Ucrania, una greco-católica y un sacerdote de rito romano, mostraron el trabajo conjunto entre las diferentes iglesias de su país. Se están preparando para un frío invierno con cortes de electricidad por horas y barrios. El gobierno ha llamado a toda la ciudadanía a racionar y minimizar su consumo energético. Durante el día, durante casi todo el día no tenemos electricidad y tenemos que ser muy flexibles con nuestra gestión del tiempo y necesidades. Porque, por ejemplo, si tienes cocina eléctrica y quieres cocinar algo, debes tener mucho cuidado de hacerlo a tiempo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Gerson está ocupada y tenemos que ser muy cuidadosos para ir allí.
Tenemos un programa en marcha para reparar las casas. La idea es aislarlas lo máximo posible. Eso implica reparar ventanas y puertas que se rompieron durante los enfrentamientos y ayudar a la gente a volver a sus hogares para que pasen el invierno en un lugar cálido. El presidente de Cáritas Líbano recordó que su país vive sumergido en una crisis económica, política y social. A principios de año, más del 50% de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, se mostró muy agradecido por la preocupación del Papa por el Líbano, un país sobre el que habla muy a menudo porque es un oasis de libertad religiosa en Oriente Próximo. Michel Abud cuenta que la Cáritas de su país tuvo un encuentro privado con Francisco, donde les demostró que está muy bien informado. Nos sorprendió que conocía los detalles de las casas en el Líbano, conoce bien las necesidades del Líbano. Con el Papa podemos alzar la voz ante la comunidad internacional para pedir ayuda en este momento. El Líbano no es un país pobre, es un país al que se le ha robado. Por último, el venezolano José Luis Azuaje explicó que 10 millones de personas en su país sufren una crisis alimentaria y que llevan 22 años bajo el mismo gobierno. Sin embargo, para él la mayor prioridad es el retorno de 6 millones de migrantes para reconstruir el país desde dentro. Es la reunificación de la familia venezolana, porque con la crisis venezolana la familia se ha dispersado. Los padres fuera, los hijos quedan con los abuelos, con las abuelas. Es prioritario más la reunificación familiar que la reunificación política, porque esto implicaría también un proceso de valores, un proceso también de entendimiento, de buen trato, en fin, en todo lo que significa el sentido humano. Con su trabajo conjunto, las Cáritas de todos los países buscan llevar la dignidad y la justicia del Evangelio a los más necesitados, una labor para la que siguen buscando aliados. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos ayuda siempre a dar pasos agigantados en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Hoy leemos del libro del Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 2 y luego el capítulo 22, del 1 al 7. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Después el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. A ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban 12 veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para sanar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas, ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Queridos amigos, qué hermoso, esto continúa, ¿verdad? Esta profecía de San Juan, esta visión de San Juan. A ver ahí pon a ver de Ayeva, en la medida en que nosotros estamos cerca de esa acequia, cerca del agua, cerca de ese arroyo que es Dios, que es la fuente de la vida, ciertamente que Nañama no moai. Nañama no moai quiere decir tener vida en Dios. Por eso que es tan importante enriquecernos, beber siempre de la fuente de la vida. Hoy entonces Juan nos vuelve a entusiasmar y nos vuelve a decir, para que puedan estar siempre cerca de Dios, porque solamente cerca de Dios podemos producir frutos. Y aquí te pone una exageración, 12 veces al año, una vez cada mes. Es una metáfora muy interesante y muy linda para decir que el verdadero cristiano que se empeña siempre produce cosas nuevas y cosas lindas para la sociedad, para los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos Goñán Yarañé, Antiguo Testamento, estamos reflexionando desde el capítulo 6, versículo 19, qué lindo, y el versículo 20 sobre todo,
cuando nos hacemos esta pregunta o cuando los de Beshemes se hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién podrá estar delante de Yahvé? ¿Quién podrá estar delante del Señor? La peya ñande diga tumo el añeñe muy beñande ya no debe diga tumo ay lleva ya y cuy beñande la peja ña pena ese porque ñande ya posee beñande ya posee ante ya cojanguaya peñane acane ani que peya de ya beñande ya ¿verdad? Y por eso nos hacemos esta pregunta, pero esto es faltarle el respeto a Dios, ¿verdad? O mejor dicho, es no querer asumir nuestra responsabilidad. Entonces nos ponemos contra Dios. Entonces nos estamos poniendo directamente contra esta gracia del Señor. Entonces, al faltarle el respeto a Dios, los hombres de Beshemes ofendieron la santidad del Señor. Ahora ellos sabían que Yahvé era santo, pero no los hizo querer estar más cerca de Dios. En vez que Ñandella y Cuajina lleva la santidad de Dios, el Kadosh, 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 ¿verdad? Los ángeles, santo, santo, santo es el Señor. Ya esa Cuajina, ya me en cuenta, Ñandé, enseguida con Ñandella Pilla lleva. Antes lo vete o Pilla. Mío cañesea lleve, Peñandella no bendiga tu mayuila o cañe. Pero en el fondo, en nuestra conciencia, el Señor nos habla y nos está diciendo, atención mi hijo, mira que vos sos criatura, mira que vos sos Adama. Anda y por ahí ñande apite bella es agüeya ñande peñande apitu uil anda jay cuaya hina va peñande yara o yapoa ecue va esa bañande yapoa ecue peñande apojara, ¿verdad? Que es Dios. Él nos hace así en su creación, recordando que somos Adán, es decir, que somos Adama, que somos tierra. Entonces, eso nos damos cuenta. Y normalmente nos damos cuenta, ¿saben cuándo? Cuando entramos a colapsar, entre comillas, ¿verdad? Cuando comenzamos a sufrir, cuando comenzamos a sentir las consecuencias. ¿De qué cosa? De nuestra limitación. Porque la criatura, toda criatura tiene su limitación. Vuelvo a repetir esto, para que sepamos, o mejor dicho, sino que lleva. Esto es lo que tenemos que meditar, queridos amigos, para que nosotros después podamos en síntesis hacer este camino de conversión, que quiere decir entrar y saber lo que Dios quiere de nosotros para ver la manera como nosotros tenemos que vivir. Dice entonces, ¿y qué haré cuamabande? Eso quiere decir religión, religarte, liga. Eso quiere decir religión, religarte a lo esencial, a lo fundamental, conocer de tu existencia, ¿verdad? Y sin embargo aquí, cuando ellos están haciendo esta preguntita, ¿quién podrá? Mavio pesa, Mavio la ñemita peña de ya no debe pesa, Mavio pea, ¿entienden? En el fondo, pues seguramente que nosotros nunca decimos esto, o por lo menos pensamos que nunca dijimos esto del Señor. Mavio pea la chaña muy en donde, ¿verdad? Yo pienso que nosotros normalmente, el que es un poco cuerdo, pienso que no lo dice así conscientemente. Conscientemente lo dije, querido hermano, porque ¿saben qué? En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma inconsciente, nosotros muchas veces estamos diciendo esto mismo de Dios. ¿Cuál añandilla es aveñande yaraína lleva? Entonces ñande oíla ya es amabio pea. Mabio se añemo ita pe no debe obedecer. No. Se nañemo imo ayubecha peñande yarare no debe. Se naiconte vendre. Se haya poda la se haya posea. Hacia aguatada la se aguata se haisha. Atención. Cuando nosotros entonces pensamos en eso, queridos amigos, entonces nos estamos quedando en una actitud justamente muy entonces de soberbios. Y ese es el verdadero pecado. O mejor dicho, la Biblia utiliza otra palabra que es la autosuficiencia. Autosuficiencia. Es una actitud de autosuficiencia. La actitud de autosuficiencia quiere decir, ¿por qué? Porque yo solo, no necesito de alguien. Soy suficiente por mí mismo. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de nadie. Hay cotas ayapota la shaya posea porque la shaya posea. ¿Entendiste? Y eso es lo que en el fondo nos está diciendo
con palabras tan sencillas o con preguntas tan sencillas, ¿verdad? Que dice, aquí te dice así, ¿verdad? Entonces, ¿quién podrá estar delante de este Dios tan santo? ¿Viste? Pero nos puede confundir como una pregunta retórica. Pero en el fondo, la ñandenda ya explica por ahí, los protestantes veían ñamoín de pecha, ahí, entonces no vamos a entender que Dios había sido, y justamente el que está protestando con algo la olla página, olla por la protestante, o protesta peñan de yara contra. Estos están siendo protestantes. Estos son los verdaderos protestantes. Va la protestante es apea. Entonces se ponen frente a Dios como diciendo, y bueno, ¿y quién vio? ¿Y cómo vio eso? Etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo vio la comunidad? ¿Y cómo vio la iglesia? ¿Y cómo vio Pea? ¿Y cómo vio? En síntesis, queremos ser autosuficientes. Yo y Dios, ¿entendiste? Entonces vos no necesitas de nadie, sea autosuficiente, sea y cosas sacanes, sea no hay contenido a ver, sea no hay potestad, ni la gente se oí la cueva y hace ni la esa dice. Lo que la comunidad, porque la iglesia quiere decir la palabra iglesia quiere decir comunidad. A la comunidad y ande y nada, ella vaya de llevatana, ella vaya a poner peña de recoger, ella vaya y cuivana. Es lo esencial y lo fundamental, ¿entienden? Y entonces por ahí tenemos que caminar, por ahí tenemos que ver y por ahí nosotros tenemos que dar este camino. Entonces, ¿quién podrá estar delante del Señor, el Santo, verdad? Y entonces, al faltarle el respeto a Dios, los hombres de Bet-Shemesh, en este caso, ofenden la santidad de Yahvé. Ahora ellos sabían que Yahvé era el santo, ¿verdad? Pero no los hizo querer estar más cerca de Dios, ¿viste? Sabemos, pero no queremos. Queridos hermanos, esto es sobre una experiencia también, no solamente así teológica, de un estudio profundo de la Biblia, sino que también en un sentido pastoral. Yo, queridos amigos, les puedo asegurar que esto mucho nos indica cierto guayna. Cuanto más lleva, somos autosuficientes. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañi, Antiguo Testamento. Noviembre es un momento para recordar especialmente a quienes se enfrentan a la persecución religiosa en todo el mundo. En 2015, Ayuda a la Iglesia Necesitada creó la Semana Roja para romper el silencio sobre este tema. La Semana Roja es una oportunidad para que todos en todo el mundo iluminen el lugar donde los cristianos y otras personas sufren por su fe. También cómo es que sufren y qué es lo que podemos hacer como comunidad para iluminar ese sufrimiento, darles consuelo y rezar por ellos. A través de la Semana Roja se anima a rezar y actuar para ayudar a los que sufren persecuciones. En diferentes partes del mundo se rezan rosarios y se celebran misas el último día de la semana, el miércoles rojo. John Pontifex, jefe de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, dice que ese miércoles gente de todo el mundo se viste de rojo y diferentes edificios se iluminan con luces rojas para mostrar su solidaridad con los cristianos perseguidos. El rojo es el color del martirio y el momento en que recordamos a quienes pagaron el precio más alto por su fe. Se convierte en un signo de solidaridad muy importante elegir ese mes como el momento de recordar a los que pagaron ese precio final. De hecho, a todos los que sufren, que todavía están vivos y que van día a día con el acoso, la discriminación y cosas peores que les afectan día a día. La campaña de la Semana Roja se centra en la concienciación y el intercambio de información sobre la persecución religiosa. Durante esa semana se publica el informe Perseguidos y Olvidados. En él se analiza la situación de los cristianos en 24 países durante los 2 últimos años. Perseguidos y Olvidados 2022 deja claro que en el 75% de los 24 países examinados, la situación de los cristianos ha empeorado. Pontifex dice que los cristianos se enfrentan a la violencia de las masas, a las conversiones forzadas y a las leyes estatales que restringen su libertad religiosa. En algunos países de Oriente Medio describe cómo muchos cristianos han tenido que huir para escapar de la discriminación y la intolerancia.
Ahora tenemos que pasar a la acción para salvaguardar a quienes son perseguidos por su fe, reconociendo que necesitan que seamos sus defensores. Necesitan que los gobiernos de Occidente trabajen con aquellos países en los que hay dificultades para lograr el cambio. Para ayuda a la Iglesia necesitada, la Semana Roja es solo una forma de llamar la atención sobre la persecución religiosa en curso y es una manera de mostrar la solidaridad con los más de 360 millones de cristianos que sufren esto en todo el mundo. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Río Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes,
queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 6. Con este versículo concluimos el capítulo 6 y entramos en el capítulo 7, versículo 1, que es la continuación todavía del arca de la alianza, que ya va a ser llevado, ¿verdad?, del arca a Kiriat Yarim. Nosotros decíamos que no sabíamos, no se sabe por qué razón, será que era para maldecir o para bendecir, eran amigos, buenas relaciones, o era justamente porque había malas relaciones y como ellos tuvieron una mala experiencia, o y rayo, porque ellos quieren hurgar, empoderarse de Dios y dicen, bueno, Pemondo, ¿dónde le vamos a enviar a ellos? ¿Dónde? Para que esté lejos de nosotros. O sea que Kiriat Yarim en este sentido quedaría lejos, en ese sentido, de Beshemesh. Y bueno, entonces así nosotros entramos en este capítulo 7. Aquí en el capítulo 7, como nos va a presentar ahora, ¿verdad?, la palabra del Señor y nos va a decir, nosotros dice, entonces llegaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que llegaron aquí? Y llegaron los de Kiriat Yarim, se llevaron el arca del Señor, la introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina. Y ahí es donde van a construir ¿qué cosa? Y allí entonces es donde van a construir y consagrar nada más y nada menos que al hijo de Eleazar para que los cuidaran. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos amigos? Vamos a mirar un poco este capítulo 7. Ya entramos en el capítulo 7, en el versículo 1, los de Kiriat Yarim. Ellos trataron el arca del pacto con honra y respeto. Eso es lo que aquí nos va a mostrar la diferencia. En cuanto en Beshemesh, como que quieren hurgar, quieren empoderarse, quieren adueñarse del poder de Dios, o quieren que Dios responda a lo que ellos quieren y como ellos quieren. Sin embargo, los de Kiriat Yarim, ellos tratan el arca del pacto con honra y respeto. Sin embargo, no la llevaron al tabernáculo, no lo llevaron ahí, en lugar de descansar en la casa de Dios, sino que la llevaron a la casa de Abinadab.
Es entonces en este lugar donde lo van a llevar. Ahora, el tabernáculo ciertamente siempre significaba, ¿se acuerdan? El tabernáculo de por sí sería como el templo, o sea, el recinto. Y dentro de ese recinto entonces el arca de la alianza. Siempre es como diciendo, es el recinto, el lugar, entre comillas, de protección. Ese lugar santo, ese lugar donde el pueblo se reúne, pero donde tenemos al centro que va a ser, ¿quién? El arca de la alianza. El tabernáculo es esencial y fundamental, ¿verdad? Como el lugar sacro. O sea, nos hace entender del aspecto muy antropológico y muy humano que este es el lugar donde Dios reúne a su pueblo. Nosotros en el capítulo 25 ya habíamos, del Éxodo, habíamos hablado y habíamos estudiado. Y por ahí te lleva la yahaye, que no ya es esa miña, tengo ya con página pea. En YouTube vamos a encontrar, ahí vamos a encontrar todos, ¿verdad? Estos versículos estudiados del libro del Éxodo, capítulo 25, donde Dios le va a pedir a Moisés, el templo, atención, a todo el pueblo. Hay potaje cuera y te xerendú, hay cuala xerendúana, hay cuala hoy cuavana, hay cuera entonces oñe punuana o mongu e inmigo amba eguan. Y bueno, entonces está en la casa de Abinadab, ellos santifican a Eleazar su hijo. O sea que aquí ya hay una preocupación, ¿verdad? Tenemos que cuidar, tenemos que hacer bien las cosas. Tenemos que ofrecer lo mejor. Entonces, alguien que se preocupe, ¿verdad? Y la bella presente, y además tener, entre comillas, escuchen una cosa importante. Y esta será la gran diferencia. Beshemes, hurgar, saber qué podemos sacar de provecho de Dios. Voy a se bañan de peijajina. Lleva añemos santo y tewa, añembo yeitewa, la tupaope, añembo yeitewa, veñan de yara, pero porque como parece que quiero hurgar y quiero sacar provecho de Dios, porque con anga, o ahí se pepe, o ahí se la hace política, o ahí se la hace negocio, o ahí yo que va y añembo esereje, yo que poco esereje, yo que eruye que se veñan de yara bendición, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Entonces ahí comienzan a maquinar cosas. Oye, ya pochereje, apunun la paye, oye, ya pochereje pe, oye, ya pochereje macuma, oye, ya por la famoso trabajo, vean la famoso trabajo. Eso, queridos hermanos, quiere decir que no entiende y oí la Biblia, no entiende y oí la vida cristiana, oye, ya pochereje. Eso es justamente para los de espíritu y alma débil que no están entendiendo lo que significa el camino del compromiso hacia Dios, ¿verdad? Porque entonces, en cuanto a que Beshemesh están haciendo hurgar, ¿verdad? Hurgar, yo estoy hurgando, estoy buscando, estoy deseando, de la she salvan, de la she anapeui, ¿verdad? Entonces nosotros no entendemos que el camino aquí, el Señor hace rato, le estaba ofreciendo, Él mismo se ofrece, Él mismo viene, Él mismo está ahí presente. Somos nosotros quienes no lo descubrimos entonces, o mejor dicho, cuando lo descubrimos y vemos que el Señor nos exige, el Señor nos aprieta un botón ni que te hayan de darle pecu, que pella porque pea la pella pone que todo ya la pensé, es posible del mal hay que salir, pero donde nosotros tenemos que trabajar y donde nosotros tenemos que hacer ese camino. Entonces, muchas veces es más fácil lavarnos. No, ¿dónde podemos mandarlo? Y lo más lejos posible de nosotros. Lo más lejos posible de nosotros. Después ahí nos sentimos y nosotros mismos nos sentimos maldecidos, o sea, decir mal de Dios. Pero ¿quién es el que mal dice? Y somos nosotros. Decimos mal de Dios. ¿Por qué? Porque no lo queremos aceptar. No lo queremos tener entre nosotros. Bueno, vamos a seguir sobre esto. Aquí entonces presentamos lo otro de Kiriat Yarim, que incluso consagran nada más y nada menos que al hijo, ¿verdad? Es decir, sobre la colina consagrado a su hijo, Eliezer.
para que la cuidara. Es totalmente lo contrario. Y bueno, sobre eso seguiremos reflexionando, queridos amigos. Por el día de hoy nos despedimos y le pedimos al Señor esa bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.